Buenas tardes, ya que hemos dado inicio ya al día, Muy a la hora buenas del día. tardes, mi querida Juanita, me da mucho gusto verte. Necesitas madurar, estás muy verde. Ujú. No, es un color entre verde y azul, ¿verdad? Sí, le dicen que el color menta, algo así. Muy bien. Con tal de que no lamentemos ninguna situación, me da mucho gusto poderte saludar. Sí, sí. Cuando dijiste que el invitado de hoy, dije, ah, caray, ¿hay un invitado para ahora? Sí, Y yo pensé que era el titular del programa. Bueno, pues en fin, sí, gracias. sí. Gracias por invitarme. No, y gracias por invitarme a sus casas, eso sí. Les agradezco mucho el poder abrir sus puertas a través de la radio, a través del Facebook o del YouTube. Bueno, en YouTube, más tarde cuando a doña Está María de Portillo doble, le dé su está en el regalada gana, doble. ¿verdad? ¿Y ahora qué le Pero pasó? ¿Qué le hice? esta Espérame. muy buena puntada. Hola María, veo tu hombro, nos vienes a echar un hombro, ¿verdad? Sí, sí. Suena bien, gracias. Sí. Bueno, ¿Qué dices? No lo doña escucho. Marta tiene la muy buena puntada de leer los mensajes que ponen ustedes en Facebook, así que con toda confianza pueden hacernos sus preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo, contarnos chistes, anécdotas. Acuérdense que este programa lo hacemos como ustedes les dé su regalada gana, ¿ok? Y también pueden Sí, llamarnos, sí lo escucho. sí, pueden llamarnos por teléfono porque doña María Portillo va a estar atendiendo las llamadas, ¿verdad? Y me saludan y me felicitan a María porque gracias a ella, esta programación funciona muy bien. Es la que Sí, está al tanto de todo. ahí le está saludando. No alcanzó a mirar, ¿verdad? Solamente es humano. Muy Sí. bien. ¿A qué número nos pueden llamar, mi querida Juanita? Sí, nos puede llamar, es la área 209-225-2317. Aquí en cabina estamos para recibir sus llamadas, para preguntas para usted en este día. No, y también para ti, Juanita, pregúntenle a Juanita lo que ella quiera, lo que quieran ustedes, ¿ok? Bueno, Oye, te enteraste que murió don Ricardo González, ¿verdad? sí, Cepillín. En sí, la feria de Cepillín me compré una pistola. Pum, pum, una pistola. Buena sí, onda, Cepillín. bueno, sí. Fíjate Dejó que bonitos. sí, Aquí está que La Mari bailando también con la ah, música, muy sí. bien. Sí, Cepillín fue un dentista Ah, que sí, empezó, sí, estudió odontología y sí. en su consultorio, bueno, él empezó con una campaña para que los niños se lavaran los dientes. Entonces, por eso se puso el nombre de Cepillín. Ah, Y, e incluso en su consultorio, para no asustar a los niños, porque estaba muy feo, no, no es cierto, se pintaba como payaso, se le sí. hacía llamar el payasito Cepillín, y eso le daba mucha confianza a los niños. Posteriormente, esa campaña publicitaria para que se lavaran los dientes allá en Monterrey empezó a cobrar auge y ya tuvo su programa de televisión, el payasito de la tele, y una gran persona, muy, muy bueno, así que Dios lo tenga en su gloria. Yo creo que Dios lo va a premiar precisamente por tanta alegría que brindó a tanta gente. Bueno, Sí, y miré ayer estaba en un programa hablando sobre él y dejó unos recuerdos muy bonitos, estaba viendo la gente que lo conoció de cerca. sí, yo lo vi en una entrevista ya como Ricardo González Ujú, y se aventaba cada chiste muy bueno, ¿eh? sí, Voy a contar este chiste que se contó en la televisión, yo creo que se puede contar aquí también. Está medio subido de tono, se podrá. La gente inocente no lo va a entender. Eso lo contó Cepillín, como Ricardo González, que iba una princesita por el pantano y se encontró con un sapito y que dice, ay, qué bonito sapito. Y entonces lo besó al sapito y se convirtió en un príncipe apuesto, guapísimo. Y entonces le dice, gracias, princesita, por haberme rescatado de este encantamiento. Y por eso te voy a conceder 3 deseos, pero ten mucho cuidado. No vayas a repetir 3 veces el mismo deseo, porque podrías quedar encantada. La princesita repitió 3 veces el mismo deseo y quedó encantadísima. Bueno, es un chiste de Cepillín. Tú, Juanita, eres una persona muy decente, por eso no lo entendiste, me da mucho gusto.
las personas que no son Oh, tan sí. decentes entendieron. Yo creí que iba a continuar, estaba esperando más. Sí, no, la princesita repitió 3 veces el mismo deseo y quedó más que encantada, quedó Oh, encantadísima, sí. creí que Bueno, iba pero a continuar, sí. ah, ¿tú sabes qué estamos celebrando el día de hoy? No, padre. ¿Quieres que te diga? Sí, Pero te va a costar una lana. a No, no es ver, cierto, mira. ¿de a cuánto? Hoy ¿De estamos cuánto celebrando el sería? cumpleaños de una muy querida amiga, María Esther Covarrubias, y de un chavo que es muy buena gente, que lo conozco desde que perdió a su papá. Ujú. Lo perdió en una jugada de póker. No, no es cierto, su papá murió. Y lo conocí de 7 años de edad, ahora tiene 33 años, Juan Manuel, a quien quiero mucho. Así que estamos celebrando su cumpleaños, pero además la iglesia celebra una santa que es Santa Francisca de Roma. Y es muy curiosa la historia de Santa Francisca de Roma, porque era una niña rica, de familia noble, que vivían en la nueva parte de la ciudad que había sido construida sobre lo que había sido el estadio naval de batallas navales en el Imperio Romano, en la Piazza Navona, que actualmente es una plaza hermosísima, que conserva las mismas dimensiones de esas batallas navales que se hacían ahí. Se llama la Piazza Navona. Y allí era donde la más grande nobleza de Roma, allá por el 1400, vivían. Entonces ella a los 12 años de edad expresó su deseo de ser monjita y sus papás dijeron, ni más palomas, te vas a casar con el comandante en jefe de la guardia papal. Así que la casaron con un señor medio Lorenzo, no digo, se llamaba Lorenzo, que la quiso mucho y estaba encantado con toda la inocencia, con toda la belleza de Francisca y sobre todo que ella daba mucha caridad y junto con ella otras damas, fíjense, a los 12 años se casó. En aquel entonces era muy común que se casara la gente a esa edad, hoy en día no, porque sería abuso de menores, se pide que tengan mayoría de edad, por lo menos 18 años. Pero a ella, junto con otras damas de Alcurnia, se dedicaba a atender a los más necesitados, a hacer caridades, y era una mujer muy feliz con su esposo, a quien quería mucho su marido, en tanto que estaba a cargo las, de la Guardia Papal. Recordemos que en aquel entonces había la disputa por los territorios papales, que eran desde Florencia, Nápoles, a la Umbría y Venecia y demás. Bueno, con Lorenzo tuvo 3 hijos, pero perdieron 2 hijos debido a la peste negra, que fue una pandemia todavía mucho más feroz que el coronavirus, que abarcó toda Europa. Hubo muchísima gente que murió. La situación era desastrosa en Roma, de tal manera que hasta los lobos salvajes entraban, obviamente los lobos son salvajes, entraban a la ciudad de Roma. O sea, la situación fue tremenda y perdieron a dos hijos de ellos. Su marido fue herido gravemente en una batalla y lo atendió ella hasta el último momento. Después de 40 años de casados, seguían las guerras y a la muerte de Lorenzo, que era el comandante en jefe de las fuerzas del Papa, le secuestraron a un hijo, más bien le pidieron como rehén a un hijo, al único hijo que tenía. Y su director espiritual le aconsejó, dice, pues es por el bien del papado, así que entrégalo. Y entonces, cuando se iba en camino, pasó a la primera iglesia que hubo, que se llamaba el Araceli, el altar del cielo. Actualmente quedan las ruinas de esa iglesia, está actualmente en Roma junto al monumento de Vittorio Emanuele, que es se le llama el altar de la patria,
y más popularmente lo conocen como la máquina de escribir porque tiene forma de una máquina de escribir. A un lado está el altar del cielo, el Araceli. Entonces ella pasó a esa iglesia y le encomendó a su hijo, a la Santa Virgen María, de tal manera que cuando lo entregó ante las fuerzas de Nápoles, montaron al muchacho en un caballo, pero el caballo no quiso avanzar pese a los chicotazos que le daban y el caballo aguantó vara, pero no se movió. Entonces los mismos soldados vieron que era una intervención divina y decidieron regresar el muchacho a su madre. Francisca Romana fundó una congregación con otras 9 damas de la Alcurnia de Roma y se dedicaron a hacer votos, no a hacer botas, esos son los zapateros, no. Ellas hicieron votos de castidad, de obediencia, de pobreza, pero sin vivir dentro de una comunidad religiosa, sino para tener la libertad de seguir teniendo acceso a las riquezas para poderlas destinar en favor de los pobres. Y posteriormente el Papa aprobó esa congregación y se fundó ya como convento. Estuvieron a las órdenes de los padres oblatos, de los benedictinos, y ella esta es la historia de esta mujer, que muy interesante en la vida de ella, pero los santos son ejemplos a imitar. Así que, pues, que haya muchas Franciscas de Roma en que escuchas, ¿ok? Sí. Mi querida Juanita, cuéntame. Primero le pregunto. Primero le pregunto sobre la persona que está celebrando su cumpleaños, Esther, que dijo, se me hizo como conocida. ¿Quién es ella? Esther Covarrubias, es de Tracy, esposa del Fego Covarrubias, que son grandes amigos míos. ¿Los conoces? No, más bien me recordó, yo pienso que va a ser en los mensajes que ponen aquí, fue de la forma, se me hizo de repente conocida así. Muy bien. Oye, mi querida Juanita, ya se movió la cámara y estoy viendo el reloj. Sí, yo pero sé. aquí nada más te veo la cabeza. Ya, por aquí. Para que veamos más de la ti. acomodo un poquito. Ándale, pues. Y mientras la acomodas, ven, ándale, mira, ahí ya quedó. Muy bien. Qué bueno. Fíjate que ayer estuve platicando con el padre César. Estoy platicando con el padre César, que es el encargado de las vocaciones. Le digo, ¿por qué no te encargas de las vacaciones? Porque ya necesito unas, no, de las vocaciones. Y fíjense que es muy importante esto. Muchos sacerdotes están muriendo, no por descuidados, sino más bien por su entrega en el ministerio, en todo el mundo. En Italia murieron 700 sacerdotes dedicados a atender a los enfermos. En México, cada semana mueren por lo menos 2 sacerdotes. Y aquí en nuestra diócesis también han muerto sacerdotes en los Estados Unidos. Entonces, necesitamos nuevos sacerdotes. Y por favor, la vocación empieza por la pregunta. Pregúntenles a sus hijos, oye hijo, ¿ya has pensado cómo serías tú siendo sacerdote? ¿Cómo sería el padre Rigoberto, el padre Nicanor, el padre Pancracio, el padre, ¿cómo te llames? Jorge. El padre Jorge. Jorge Román. No, yo lo pensé y yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo sería yo si fuera sacerdote? Y he querido ser el sacerdote que a mí me hubiera gustado encontrarme, pero disto mucho de ser el sacerdote que a Cristo le gustaría encontrarse. Entonces pidan a Dios por mí para que pueda ser el sacerdote que a Cristo le gustaría encontrarse. Pero yo creo que se necesitan santos sacerdotes y muchas dudas, muchos obstáculos se ponen para el sacerdocio porque en primer lugar, los muchachos dicen, no, es que a mí me gustan las mujeres. Óyeme, a mí también. Si no, no podría ser sacerdote. Si me gusta, si bateara chueco, o si no, no podría ser sacerdote. Para ser sacerdote se necesita ser verdaderamente hombre en todo aspecto. Es que yo tengo pensado ser astronauta. Padrísimo, vas a ser el primer sacerdote en Marte. Qué bueno. Es que yo quisiera
yo tengo otros planes, quiero ser abogado. Oye, en la iglesia también se ejerce la abogacía en lo que es estudiando derecho canónico. Yo soy productor de cine, soy antropólogo, soy liturgista y tengo un montón de carreras y aquí me tienes a tus órdenes. Entonces una cosa no impide la otra. En una reunión, cuando hablé de la vocación con los muchachos de confirmación, les preguntaba, bueno, ¿quién de ustedes quiere ser sacerdote? Nadie levantó la mano. Y dije, ¿tan mal ejemplo les he dado? ¿O les presento una vocación muy aburrida? ¿O qué pasa? Y dice uno, no, padre, es que para ser sacerdote se necesita ser bien hombre. Y estás en todo lo cierto. Se necesita ser bien hombre, dominar nuestros miedos, confiar en Dios, lanzarnos a lo difícil. De hecho, el lema del seminario menor, del colegio de bachilleres donde estudiábamos en el seminario menor, era Mitor in ardua, me lanzo a lo difícil. Y ciertamente es una carrera bien difícil, porque en este mundo donde se nos trata de convencer de que Dios es anticuado, de que Dios no existe, de que no necesitamos a Dios. En el momento más difícil, cuando no hay un psicólogo, un médico, un abogado que te pueda defender, es cuando se recurre al sacerdote en búsqueda de consuelo, en búsqueda de Dios. Entonces, el sacerdote ayuda donde los más grandes intelectuales, donde los más grandes científicos, donde los más grandes doctores y psicólogos y abogados no pueden llegar. El sacerdote te hace llegar a Dios y te entrega a Dios. Entonces se necesitan sacerdotes. Y por eso le decía al padre César, oye, no seas malito, vamos a compartir. Y eso va a ser pregunta para ti, mi querida María Portillo. Me gustaría que invitáramos al padre César para compartir vía Zoom, en pantalla, este programa un día de estos. Espero que se pueda. ¿Cómo se llama él, dice? El padre César es César. el encargado de las vocaciones. Okay. Así que, sí, estaría muy, muy interesante. sí, es un gran sacerdote, además lo quiero mucho. Sí. Un sacerdote ejemplar y yo Sí. creo que el obispo hizo una excelente elección al haber escogido al padre César, porque es un sacerdote joven, muy simpático, muy inteligente y me cae muy bien. Así que saludos, mi querido padre César. ¿Ok? Bueno. Que sí, le enviamos saludos y esperamos prontamente, ¿verdad? Que esté aquí también. Muy bien, mi querida Juanita. ¿Cuántos hijos sacerdotes tienes? Ninguno, padre. Todos padres de sus hijos. Sí. Bueno, pues ahora te toca con tus nietos inculcar en ellos animarlos. la semillita de la vocación. Ojalá que alguno de ellos se interese por ser sacerdote. Sí, O sí. a la vida religiosa consagrada. También, sí. Muy bien, mi querida Juanita. Fíjate que la cámara no te quiere porque se sigue subiendo. Madre santísima, vamos a ver. No sé, vamos a ponerle un remedio a esto con algo. ¿Le pones tape? Bueno, no es cierto. Sí, okay. Podría, Cuéntame, sí, Juanita, ¿qué preguntas tenemos? ¿Comentarios, chistes, aclaraciones, dudas, quejas o qué sé yo? Sí, ahorita tenemos una pregunta, nos llamaron que esta persona pregunta que se puede hacer un novenario para una persona que falleció antes del sepelio, porque nos dice ella que el día que ella sabe de una persona que lo van a sepultar mañana, pero no, lo va a empezar el rosario mañana, pero la van a sepultar la semana que viene. Así que quiere saber. Ella solamente miró algo en esta persona. Fíjate se quedó con la duda. No, fíjate que es medio curiosa aquí la situación en Estados Unidos porque mis papás murieron en la noche, los dos, digo, en años diferentes, pero los dos murieron alrededor de las 10 de la noche. A las 12 de la noche ya estábamos en la capilla ardiente del cementerio de Jardines del Recuerdo y al día siguiente a las 12 del día ya estábamos celebrando la misa por ellos con un promedio de 300 personas, que en México, cuando alguien muere, todo el mundo se entera y todo el mundo deja trabajo, lo que sea, para asistir al funeral. Y a las
2 de la tarde ya estaban enterrados mis papás. De la noche a la mañana se hace la velación, se hace el sepelio, se hace la misa y el entierro. Aquí en Estados Unidos se muere alguien hoy y se programa el velorio para dentro de 2 semanas, un mes o hasta 6 meses. Yo creo que es prolongar mucho el dolor de los deudos, ¿no creen? Sí. La idea del novenario es a partir del primer día de fallecimiento de esta persona, se hacen los 9 días de oración, pero con tal de que se haga el novenario, la oración es importante cualquier día que ustedes deseen, ¿ok? Así que no hay. Bueno. Sí, entonces, porque por ejemplo, allá donde el lugar donde yo nací, se fallece la persona y a veces se quedan 2 días, 2 noches más bien. Y hasta otro día que ya lo sepultan, es la costumbre así, dan inicio al novenario. Y aquí también, aunque son bastantes días los que pasan, siempre una semana. Y pues no se diga ya en estos días de esta situación, ¿verdad? Que está pasando, lo común sería, razonable sería que hasta que los sepultan, aunque tengan ya semanas de fallecidos. Desde el primer día que muere se hace el novenario. El día que mueren. Mire, que gracias Las que te todo. adornan, guapa. Gracias, guapo. Gracias, porque usted anda muy guapo también hoy este día. Está muy muy Ando estrenando bonita. orejas. Sí. Sí, es que ayer me hicieron el corte de pelo y el Sí. paticure y demás, Ok. así que Sí, pero me veo más joven y más viejo, pero en fin, esa combinación de su ropa está muy bonita. gracias. Lo felicito. Bueno, mire, la siguiente pregunta está un poquito larga. Vamos a verla aquí. A ver. Dice que una persona hace poco miró un documental acerca de la tumba, o más bien de los huesos de Pedro bajo la basílica. Decía que la NASA se involucró en el estudio de los huesos y la veracidad y determinación que efectivamente son de San Pedro. Pero entonces la persona se pregunta que por qué será que aún así, con evidencias tan claras, la gente continúa con dudas y se niega pues a creer. Bueno, siempre se va a tener dudas de todo y siempre un estudio no es tan fidedigno, ¿no? Hay estudios modernos, oftalmológicos y demás, por ejemplo, en lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se ha estudiado la pigmentación que tiene y es pues, hecha de puras rosas, o sea, no hay algún material ah, de aceite o de algún otro material acostumbrado para la pintura, sino que es una pintura de rosas. Por ejemplo, en la sábana de Turín, que se han hecho investigaciones y es impresionante porque con la tecnología hubo una exhibición en la Basílica de Guadalupe, de la Sábana Santa, y había unos lentes para poder verlo tridimensionalmente. Es impresionante ver el cuerpo de quien estuvo ahí en esa sábana, que yo creo que fue Jesucristo. Es impresionante porque se ve de bulto, ¿no? Se ve la musculatura, se ve el cuerpo. Es impresionante eso. Pero hay gente que pone siempre dudas, ¿no? Y siempre va a haber quien dude. Cuando Juan Pablo II fue a la Basílica de Guadalupe a canonizar a Juan Diego, eh, el, el abad le dijo, pues hay gente que duda sobre la existencia de Juan Diego. Dijo, no importa, hay gente que duda de la existencia de Cristo. Es decir, para el que duda, ninguna razón, para el que no quiere creer, 1000 razones no son suficientes. Para el que tiene fe, ni una sola razón hace falta. Amén, Entonces, así es. exactamente. Entonces, sí, resulta que Pedro fue crucificado en la colina del Vaticano, que era una colina donde estaba el circo de Nerón. Y precisamente en ese circo de Nerón fue crucificado Pedro. Recordemos que la crucifixión era un tormento muy sofisticado porque era el cambio
de sufrimiento, desde el acalambramiento de los brazos, el sudor, el sol sobre la piel, las moscas sobre las heridas, la asfixia y demás. Pero además no era solamente eso, los romanos eran también muy sofisticados en el dolor y había quienes crucificaban, no en la forma tradicional que vemos a Cristo, sino que los crucificaban de espalda, o sea, con cara a la cruz, y era también otra forma de tormento. Cuando Pedro dijo, ¿quién soy yo para morir como mi Señor? Dijeron, no te preocupes, si lo pusieron de cabeza, lo colgaron de cabeza en la cruz. Y fue precisamente ahí, en la colina del Vaticano, que siglos después, con el emperador Constantino, favoreció a la iglesia y entonces donó varias casas palaciegas, que eran las basílicas, las donó a la iglesia, donó varias propiedades a la iglesia, entre ellos el circo de Nerón lo regaló a la iglesia, que la iglesia lo escogió como sede de la iglesia. Lo escogió Roma porque Roma tiene un gran significado por el martirio de tantos cristianos que murieron en Roma, por que Pedro recibió la potestad de Cristo para guiar la iglesia, y porque Pablo también fue ahí decapitado en en la iglesia de las Tres Fuentes, porque cuando cayó su cabeza botó 3 veces, es en la iglesia de San Pablo Extramuros. Y fue Roma, además, era un punto estratégico, ya que todos los caminos conducen a Roma, y el Imperio Romano había llegado a todo el mundo antiguo, África, Asia y Europa. Entonces era una forma más fácil de difundir el Evangelio, pero a la vez de que la gente que venía de diferentes lugares se evangelizara para llevar el Evangelio a los diferentes lugares. Ahí en el Vaticano se levantó una pequeña iglesia que fue la sede del Papa, y posteriormente se construyó una iglesia más grande, y el Vaticano se empezó a construir allá por el siglo XVI, en esa forma grande que escandalizó a Martín Lutero, porque se concedían indulgencias a quien contribuyera para la construcción de la Basílica de San Pedro, que es una joya hermosa, que es para durar para siglos, para la humanidad, es un regalo para la humanidad. Allí mismo, donde se encontró el cuerpo de Pedro, se ubicó su tumba abajo justamente del altar mayor. Se tiene acceso por unas escalinatas que abajo del altar mayor, unas escalinatas que están cerradas. Solamente el Papa es el que puede descender ahí y ver directamente los restos de Pedro, que están en una urna de cristal. Se ven ahí los restos, pero también se tiene acceso por abajo, por donde están las catacumbas, donde están enterrados varios papas, y donde se puede ver también la tumba de Pedro desde abajo. ¿Okay? Bueno, usted ha tenido esa oportunidad, ¿verdad?, de verlo. Fíjate que muchos tienen esa oportunidad. Sí. Ahora que pasa la pandemia, muchas veces viajar a Europa sale más barato que viajar a La Palma, Michoacán. De verdad. Yo estaba antes, en esos tiempos ya estaban programando un viaje, y como que se me iba a conceder, pues vamos a esperar si Dios me lo permite. Apenas. Sí, hay varias oportunidades, y hay unos grupos muy económicos para viajar. Yo les recomiendo que si es la primera vez que van a viajar a cualquier país, a cualquier continente, vayan en un grupo. Si es la primera experiencia de viaje, porque ahí no tienen que preocuparse de hotel, no tienen que preocuparse de comida, no tienen que preocuparse de nada. Van a ir como borreguitos, pero yo cuando llevaba grupos les digo, yo no llevo borrego, yo llevo personas. Y cada quien es libre de que si un día quiere quedarse a dormir, se puede quedar a dormir. Si quiere quedarse 2 días en algún lugar, nos alcanza en el otro, pero por su propia cuenta. Y
los instruyo a cada quien para saber cómo manejarse en caso de que se pierdan y demás. Yo no llevo borregos, yo llevo, ya no vuelvo a hacer otro grupo, además, ¿no? porque no, es muy pesado, es mucho riesgo y luego me puede pasar lo que a alguien que fue a un tour a Israel y se le murió su mujer ahí en el tour, entonces el guía rápido se movilizó y le consiguió como privilegio una tumba en el Valle de Josafat, cosa que judíos están pidiendo con años para que les concedan una tumba, porque el Valle de Josafat se supone que van a ser los primeros que van a resucitar al final de los tiempos. Entonces el guía le dijo al Señor, fíjate que te conseguimos una tumba para tu esposa aquí en el Valle de Josafat, porque de otra forma llevártela a tu país va a costar miles de dólares, va a ser carísimo. Yo te recomiendo que aceptes que se quede aquí. Dice, no, 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 me la llevo. ¿Pero por qué? Si mira, es un privilegio. No, aquí sé de uno que lo enterraron y al tercer día resucitó, no vaya a ser. La de malas. Bueno, bueno. Mire, le tengo aquí unos No me comentarios, unas... entendiste, Juanita, tú me frustras mi carrera de comediante. Dios bendiga tu inocencia, bendito sea Dios. Bueno. Es que cuando iba a terminar estaba viendo los mensajes aquí, los mensajes y le quería compartir porque el tiempo se nos está alcanzando. Ay, padre. Bueno, mire, de todos modos, voy a ver todo el programa más a ratito y ahí me voy a reír, yo voy a entender. Ay, qué Juanita. O sea, tú eres de las que se ríen tres veces. Una cuando te lo cuentan, otra cuando te lo explican y otra cuando lo entiendes. No, bueno. Ok, ahora sí, vamos a ver. Sí, ¿Qué otra mire, pregunta es tienes que del estoy comentario? aquí, sí, estoy aquí mirando que a ver si nos alcanza el tiempo, porque para Entonces poner no te preocupes del tiempo. Total, no dejes para hoy lo que puedas hacer mañana. No digo, bueno, bueno, no hagas mañana lo que puedas hacer hoy. Desde no, mañana comienzo con eso. Ok, a ver, entonces, no te preocupes, hay más mi- tiempo que sí, vida. mire, Juanita Martínez, le está pidiendo si puede orar por su mamá que dejó hace 21 años allá en Acapulco y ahorita está muy enferma del COVID. También alguien pregunta, María Molina, ¿dónde nació? Bueno, déjeme ver esta otra. ¿Dónde nació el padre Borges? Y la otra pregunta que también me gustaría si la puede contestar, le dice una persona, padre, en nuestra iglesia me gustaría que un día explicara paso por paso el significado de la misa. Puede ser que de una forma sencilla, porque muchos no la saben, incluso personas que ayudan en algún ministerio, pues muchos de ellos prefieren ir a un grupo de oración que a la Santa Misa. Fíjate que sí es cierto eso, Ujú, ¿eh? Hay ujú. gente que le da más importancia al grupo de oración que a la Santa Misa. O sea, no han comprendido en absoluto lo que significa el misterio de Cristo. ¿Estoy de acuerdo? Sí, vamos a explicar de eso. Bueno, primeramente tu tocaya que dejó a su mamá en Acapulco hace 21 años, pues es que tan bonito es Acapulco que se antoja quedarse tú. Bueno, Sí. y que nos diga cómo se llama su mamá, pero siempre pido a Dios por mis feligresas, sí, para que salga adelante. Y luego, ¿dónde nací? En la Sala Covadonga del Hospital Español, en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Fíjate que si no fuera mexicano, Ujú. habría nacido en otro lado. Bueno, Ok. Bueno, pues pues aquí nos dicen dónde nació el padre Borges. pues sí, por eso ya te dije. Sí, Nací en por la Sala eso. Covadonga del Hospital Español, en la colonia Polanco, que antes había sido la hacienda de, Ah, eh, ok, 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 sí. de este beato, eh, ay, se me olvidó, el beato Sebastián de Aparicio. Ah, ok, ok. Sí, pero esto es en la Ciudad de México. Antes era el Distrito Federal. Ok. Y por eso te digo que Ok. si no fuera mexicano, habría nacido en otro lado. Así hubiera sido, Bueno, seguramente. pero sí, soy chilango y a mucha honra. Sí, padre,
le deje esa pregunta también. Le están preguntando, vamos a ver, ya la perdí por aquí. Que si una persona muere y no hay novenario, ¿qué pasa? Se va a ir al infierno. No, no es cierto, hombre. ¿Cómo crees? Mira, ¿por qué hacemos oración? Recordemos que fuera de la dimensión espacio-tiempo, espacio y movimiento, no existe el tiempo. El tiempo es la medida del movimiento en el espacio. ¿Cuánto tiempo tardas de manejar de Stockton a Modesto? ¿Cuántas millas hay? Y si vas a 60 millas por hora, vas a tardar X tiempo. El tiempo es la medida del movimiento en el espacio. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar vueltas sobre su propio eje? 24 horas. ¿Y cuánto tiempo tarda en ir alrededor del Sol? 365 días. Pero si estamos en una dimensión fuera del movimiento y del tiempo, del espacio, el tiempo no existe. Es lo que hablaba Albert Einstein acerca de la teoría de la relatividad, que realmente es muy relativo. Ahorita nos está llegando la luz de estrellas que se extinguieron hace miles de años y apenas estamos viendo su luz. Entonces, el ayer es hoy para Dios, el mañana es hoy para Dios, es el omnipresente. Entonces, fuera de este tiempo, fuera del espacio, de esta dimensión, el tiempo no existe. Por lo tanto, el orar por una persona, ojalá que oremos en vida, hermano, en vida, es ahorita cuando más necesitamos la oración. Cuando hemos muerto, las oraciones que hacemos por nuestros difuntos son meritorias para que en vida ellos no hayan sido tan canijos y para que el Señor tenga piedad de ellos y para que el Señor los auxilie. O sea que la oración siempre es meritoria. Por lo tanto, no importa cuándo se haga, pero lo importante es orar. Y yo rezo no solamente por nuestros héroes de la independencia, sino también rezo por Walt Disney, rezo por los artistas que nos han entretenido, por Cepillín, por mi amigo Tacho, el de Buena Rima Tacho, Buena Rima ese también. Rezo por mis difuntos, pero también rezo por los vivos. Es decir, siempre les doy una llamada por teléfono a mis amigos el día de su cumpleaños, el día de su santo. Me hago presente, me hago regalo para ellos, porque ellos son un regalo de Dios para mí. Entonces, siempre acordarnos en vida de aquellos que necesitan nuestra oración. ¿Ok? Sí, mire, padre, otra pregunta. ¿Qué significado el significado de la pila bautismal a la entrada del templo? ¿Qué significado tiene? Fíjate que es muy importante y es muy bonito. Cuando se puede edificar una iglesia, se debe de programar para que el bautisterio, la pila bautismal, sea justamente a la entrada de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos recuerda precisamente nuestro propio bautismo. Entonces, antiguamente se hacía en los ríos, se hacía por inmersión, significa morir a este mundo. Y al salir del agua, lo primero que hacemos es respirar, es un nuevo hálito de vida. Del agua surge la vida, del agua bautismal es la purificación y es el incorporarnos al cuerpo de Cristo. De una manera práctica realmente, en lugar de meterlos al río y hundirlos al agua o a una piscina, basta con derramar agua sobre la cabeza 3 veces y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa fuente bautismal es la que da paso a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Normalmente los bautizos yo los hago precisamente a la entrada de la iglesia, donde los papás y padrinos junto con los niños que han de ser bautizados están a la entrada, en tanto que los que les acompañan están en las últimas bancas de la iglesia para participar también de la celebración, pero ya dentro de lo que es la comunidad eclesial. Entonces eso es lo que significa. Bueno, ¿cómo veo
si un día le dedicáramos también a esta pregunta que nos hizo esa persona de el, el interés que hay en la Santa Misa, el significado que tiene cada parte, ¿cómo ve un programa Fíjate que enterito? eso sería mañana. Deja una nota y mañana comenzamos con la explicación de la Santa Misa, parte por Sí, parte. porque Creo que sería muy interesante, muy, sí, muy importante. porque también ya viene el Semana Santa, ¿verdad? También un significado muy, muy Sí, importante. porque luego, con el chiste que cuenta Teo González, ¿Cuál es es? buenísimo. Es Teo González, el comediante de la colita de caballo. Sí, Véanlo pero, ustedes, pueden verlo en YouTube, pero cuenta el chiste de un junior que quiere ir, que va con su papá y que le pide dinero y el carro para ir a una fiesta. Dice, no, papi, o sea, dice, no, 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 hasta que te cortes ese pelo largo. Papi, pero Jesucristo y los apóstoles andaban con pelo largo. Sí, y andaban a pie, así que no te presto el carro. Dice, bueno, te voy a prestar el dinero y el carro si vas a misa. ¿A qué? Sí, ve a la iglesia. Pues dice, qué mala onda, papi. Bueno, pero en fin, va a la iglesia y luego le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No, hombre, buenísimo. O sea, entro ahí y digo, pues a ver, me voy a hacer acá para que no me cobren el cover, ¿no? Entonces entro y buena onda, no había mesas, pero estaban así las bancas así de a lo largo, o sea, buena onda, ¿no? Y ya sé por qué hacen la puerta tan grandota a la entrada, para que entre el Altísimo, buenísima onda. Y luego, pues, ya que nos sentamos, que empieza una, así como una serenata, pero al revés. O sea, los músicos estaban arriba en el balcón, nosotros acá, y buena onda, ¿no? Y luego entra un cuate con una guayaberota grandota y padrísimo, ¿no? Y que dice, no, se puso medio raro porque dice, dominemos al Visco, y dije, bueno, y pobre Visco, ¿qué tiene, no? Y después empezó a hablarnos de que había un cuate, que buena onda, que amor y paz, y que amémonos los unos a los otros. Dije 10 y 10, yes. Dije, aquí soy. Y luego, después que empiezan con la cooperacha, ¿no? Y yo haciéndome así como hueca, como que no, y entonces, pero de todas maneras, dice, al rato, que dice que se abracen y todo el mundo me empezó a recomendar una muchacha porque me decían que la paz esté contigo, que la paz esté contigo. Y dije, bueno, esa muchacha paz debe de ser buena onda, ¿no? Este, y dice, no, padrísimo, buena onda. Cuenta un chiste muy vaciado él, pero Ocupaba ir más veces a realmente, misa. sí, no, realmente lo que es la Santa Misa, si no lo entiendes, si vas como un extranjero, como alguien que no lo entiende o como alguien que va a la fuerza, no lo vas a poder disfrutar. Pero la misa es realmente la fiesta, es la Sí, alegría, es la oportunidad en que, fíjate, Dios se hace presente y te lo puedes comer, así como cuando la mamá ve a su bebé y dice, ay, cómo quisiera comerte a besos. 15 años después se lamenta de no habérselo comido, pero cuando queremos a alguien, lo queremos comer, hacer nuestro, ¿no? sí. Cristo se nos da y nos da su palabra. Y es una palabra que está actualizada, es vigente, porque el ser humano es el mismo en todos los tiempos. Las modas cambian, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Así que, padrísimo. Y ya para finalizar, les voy a presumir que está nevando ahorita. Ah, Fíjate, sí. qué padre, ¿ok? Mire, qué hermoso. Qué Mira nada bonito. más. Ay, qué hermoso. Ajá. Y ya no había Ahorita nevado. eh, no había nevado, se había conservado la nieve, pero no había Ujú, nevado. ujú. Y va a nevar hoy, mañana y pasado, Dios mediante. Sí, cuando tenemos lluvia por acá también nosotros. Así es. ¿Mm? Bueno, No, pues padre, pues muchas ya con esta me gracias. despido. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Me imagino que eh, para desquitar lo que no se pudo hacer el viernes, que no me Ujú. pusieron al aire, pero queda Sí. una última pregunta, chisme o comentario. No, ya es todo, padre. Ya vamos
Entonces, a programar para mañana, sí, por favor. Para esa persona que ya había hecho esa pregunta, yo me había fijado que la había hecho esta Bueno, pregunta, sí. pues Dios mediante, mañana vamos a hablar sobre la Santa Misa, ¿ok? Gracias, Padre. Cuídense. Dios lo bendiga. Gracias. Que les vaya todo mecate, que Dios les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que les Amén. vaya muy bien. Gracias. Gracias. A usted también. Bye. Bye. Bueno, importante el día de mañana para ustedes que hicieron esta pregunta aquí. Aquí les esperamos. Bendiciones.